¿Sabías que las cárceles de mujeres estuvieron bajo el mando de la Iglesia Católica hasta la década de 1970? Hoy, Historia Argentina al Instante te lo presenta. En el video de hoy vamos a hablar de la historia de las cárceles de mujeres en la Argentina, un espacio poco explorado, a la vez público y privado. Antes que nada, queremos agradecer a la doctora Débora de Antonio, ya que nos basamos en su libro La prisión en los años 70, Historia, Género y Política, para realizar este video. En nuestro país, las primeras cárceles están en los cabildos. Estos eran la sede de la administración de las ciudades coloniales. Según la ley española, se establecía que las mujeres recluidas tenían que estar separadas del resto. De esta forma, se fortalecían los estereotipos de género, asignándole a la mujer un rol de pudor y de prudencia que no debía corromperse con el contacto con hombres delincuentes. El Cabildo de Buenos Aires fue el epicentro de la Revolución de Mayo. Fue también el lugar donde cientos de mujeres, pero también esclavos, fueron recluidos. Las mujeres que desafían a sus maridos, a sus padres, eran recluidas porque ellas estaban cometiendo delitos contra la moral. Tenemos entonces que en una institución donde las mujeres no teníamos permitido participar, sin embargo, muchas de ellas estaban en calidad de prisioneras. Las mujeres no fuimos invitadas al Cabildo abierto el 22 de mayo de 1810, no fuimos invitadas a la primera junta del 25 de mayo de 1810 y aún así es posible que muchas mujeres estuviesen en ese mismo edificio. El Cabildo no era el único lugar para la reclusión de mujeres. Desde tiempos tempranos, la Iglesia Católica se hizo cargo del deber de la corrección. Es probable que no resulte extraño que la Iglesia Católica se haya hecho cargo de las cárceles en la época de la colonia. Sin embargo, lo que es interesante es que la Iglesia Católica se hizo cargo de las cárceles de mujeres hasta la década de 1970, cuando las unidades penitenciarias para hombres estaban al mando del Estado Nacional Argentino ya desde 1900. En 1760 se construyó en Buenos Aires la Casa de Retiro Espirituales de la Compañía de Jesús, cuyo fin era el de albergar y aislar a las mujeres de vida licenciosa, a las meretrices y a las damas abandonadas para encauzarlas. Este fue el caso de Mariquita Sánchez de Thompson. Quizás la recuerdan porque en su casa se cantó por primera vez el himno nacional. Previo a que en sus salones se cantara el himno, estuvo recluida en esta casa por un amor que sus padres no aprobaban. En 1890, ya varios años después de la independencia, hay un cambio en la dirección de las cárceles de mujeres. La Compañía de Jesús se transformó en la Cárcel Correccional de Mujeres y pasó a estar administrada por una nueva congregación religiosa, por la Congregación del Buen Pastor. Esta congregación fue creada en Francia en el año 1835 y estuvo a cargo de cientos de centros en toda Latinoamérica. En la Argentina, el Buen Pastor fundó 50 centros. La mayoría eran asilos correccionales para niñas pobres y huérfanas, pero otros eran cárceles en el sentido moderno de la palabra, es decir, que las mujeres cumplían penas judiciales en estos establecimientos. El objetivo de la congregación era dar el ejemplo, reencauzar, reeducar a las mujeres. No se consideraba que los delitos fuesen propios de las mujeres, por lo cual lo que había que hacer era lograr que las mujeres se encuentren su propia esencia. La Congregación del Buen Pastor tuvo tensiones con el Estado Nacional Argentino, pero continuó a cargo de las cárceles de mujeres durante la mayor parte del siglo XX. ¿Cuál fue la razón entonces para que el Estado se haga cargo de las cárceles de mujeres? Un Estado que ya se había hecho cargo del matrimonio, de la educación, se había hecho cargo de las cárceles de hombres hacía casi 100 años. Y aquí tenemos que comenzar a pensar en la masificación de la participación de la mujer en los ámbitos públicos y en la política. No es que antes no hayan participado, pero a partir de la década de 1950 y 1960 se nota esta masificación. Un ejemplo icónico de la participación de las mujeres en la política es la declaración del voto femenino en el año 1947. Al mismo tiempo, también las mujeres comenzamos a ser más reprimidas. A partir de 1950 se profundizan las encarcelaciones de mujeres por motivos políticos.
Un ejemplo icónico de este proceso es el encarcelamiento de Victoria Ocampo. La escritora fue arrestada debido a su militancia antiperonista. Ella estuvo recluida en la cárcel del Buen Pastor. La campaña internacional por su liberación visibilizó la participación pública de las mujeres en la República Argentina. Tenemos que tener en cuenta que durante el gobierno peronista se llevó a cabo una gran reforma del sistema penitenciario a cargo de Roberto Pettinato, el padre del conocido músico y conductor. Estas reformas buscaban que el delincuente se reinserte en la sociedad. Estaban basadas en una triada que era educación, deporte y trabajo, y de alguna forma esta triada está enmarcada en el precepto peronista de justicia social. Respecto a las cárceles de mujeres, si bien estas reformas fueron implementadas, no tuvieron el mismo impacto que en las cárceles de varones. En primer lugar, las mujeres solían tener condenas cortas, menores a los 2 años, y estas reformas estaban pensadas para condenas más largas. Además, a las mujeres se les impartía el deber de volver al hogar, de volver a la familia, no tanto de la reinserción en la sociedad laboral. Por lo tanto, el impacto de estas reformas en las casas correccionales de mujeres fue diferente que el que tuvo en las unidades penitenciarias masculinas. Hacia los 70, el gobierno argentino estaba alineado a la doctrina de seguridad nacional. El objetivo de esta doctrina era aniquilar al enemigo interno comunista, lo que llevó a un engrosamiento de los presos y las presas políticas, mayormente integrantes de organizaciones revolucionarias. Estas presas políticas, con su interpelación a la sociedad, preocupaban al Estado. Al mismo tiempo, la Congregación del Buen Pastor ya no podía hacerse cargo de estas mujeres. Particularmente, una serie de fugas terminaron por ponerle fin a la congregación como encargada de esta corrección de mujeres. En Argentina, en junio de 1971, se llevaron a cabo 2 fugas espectaculares. Una en la cárcel de Buen Pastor de Córdoba y otra en la cárcel de Buen Pastor de Buenos Aires, con solo 15 días de diferencias. Ambas fugas fueron realizadas por mujeres provenientes de diferentes organizaciones revolucionarias. La madrugada de hoy, 39 tupamaras se escaparon utilizando para ello el procedimiento de excavar un túnel que fue conectado a la red cloacal. Un mes más tarde, se produjo en Montevideo, la capital uruguaya, la fuga de 13 mujeres de la cárcel del Cabildo, regida allí también por la Congregación del Buen Pastor. Estas mujeres eran pertenecientes de la organización revolucionaria armada denominada Tupamaros. Estas, pero también otras fugas en toda Latinoamérica, acabaron con 100 años de la Congregación del Buen Pastor rigiendo las cárceles de mujeres. La primera iniciativa del gobierno para hacerse cargo del encarcelamiento de mujeres fue el traslado de presas políticas que estaban en la cárcel del Buen Pastor de San Telmo a la cárcel de Villa Devoto, ambas ubicadas en la ciudad de Buenos Aires. En el mismo sentido, se llevaron presas consideradas peligrosas de todo el país al penal de Rawson, Chubut, quienes luego protagonizaron la fuga que fue masacre el 22 de agosto de 1972 en la ciudad vecina de Trelew. Hubo otras fugas, como la del 25 de mayo de 1975, en la que 26 presas políticas escaparon de la cárcel del Buen Pastor de Córdoba, una vez más. Finalmente, en 1978, la Congregación del Buen Pastor cerró sus puertas definitivamente al mando de unidades correccionales de mujeres en toda la región. En el video de hoy te presentamos la historia de las cárceles de las mujeres en la Argentina. ¿Sabías algo de esto? ¿Tenés alguna duda? Déjalo en los comentarios, dale like al video, suscríbete y nos vemos en la próxima emisión de Historia Argentina al Instante.